nutrirse de ella en lo que sea sus mayores dudas. Muchas gracias y vamos a partir. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a repasar los regímenes que existen hoy día de tributación. El régimen general, régimen ProPyme, ProPyme transparente, ya los vamos a ver cada uno, ¿cierto? Regímenes de renta presunta. Vamos a ver un resumen y cuadro comparativo de todos los regímenes en conjunto, ¿cierto? Vamos a ver los requisitos que tiene cada régimen. Vamos a ver los efectos de incorporación de sus regímenes. He visto algunas consultas que me han hecho antes del inicio de esta charla, ¿cierto? Y pues que hay muchas dudas respecto de qué pasa si estoy en un régimen u otro al 31 de diciembre del 2019 y me acojo a uno u otro régimen, ¿cierto? Vamos a ver cuál va a ser la situación de los dividendos, retiros y participaciones en cada uno de los regímenes. Vamos a ver un repaso somero de lo que es el impuesto sustitutivo al FUT y el impuesto a las diferencias patrimoniales. Finalmente vamos a dar unos tips que deben tener en consideración para elegir el régimen tributario que más les sea factible, ¿cierto? Y para que finalmente demos pie a la ronda de preguntas y respuestas, donde, como les dije, espero poder responder la mayor cantidad de respuestas posibles. Veamos, el régimen general. El régimen general está establecido en el artículo 14, en la letra A. En el artículo 14 vamos a encontrar todos los regímenes de primera categoría, ¿cierto? Que más comunes, digamos, distintos los que corresponden a lo que es la renta efectiva. En la letra A vamos a encontrar el régimen general. Cuando hablamos de régimen general, hablamos de un régimen por defecto. Este régimen por defecto, ¿cierto? Es el que tiene preferencia respecto de los otros regímenes, entendiéndose que los otros regímenes pasan a ser una opción. Pero si ustedes le preguntan a alguna persona que va recién a empezar a tributar, ¿cierto? Va recién comenzar a nacer a la vida de empresa, ¿cierto? Esta persona debe saber que el régimen general es el 14A. ¿Ya? ¿Y cómo se tributa generalmente en Chile? ¿Cuál es la regla general? Es que se tributa con renta efectiva. Renta efectiva, para quienes no lo saben o para quienes se están instruyendo, renta efectiva es lo contrario a renta presunta. ¿Ya? Cuando hablamos de renta efectiva, significa que estamos hablando que una entidad va a tributar en base a sus operaciones efectivas que realice, sean estas ingresos, gastos, costos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en estricto rigor, va a tributar en base a sus hechos económicos. Con contabilidad completa, ¿cierto? Entendemos la contabilidad completa como libro diario, libro mayor, libro balance. Capital propio tributario se determina en una forma estándar, ¿cierto? La ley se ha preocupado de determinar la forma en que se va a determinar el capital propio, ¿cierto? Y establece el método del activo como el método por excelencia para efectos de determinar el capital propio tributario. Y el segundo método, que es el método del patrimonio, pasa a ser el método de corroboración, ¿cierto? Que tenemos algunos para efectos de determinar si es que estamos o no determinando bien el capital propio tributario. La base imponible, el régimen general la va a determinar en forma estándar. ¿Qué significa esto? Va a determinar sus ingresos percibidos e indevengados de acuerdo al artículo 29, sin considerar todos los ingresos que digan relación con el artículo 17, cumpliendo los requisitos, ¿cierto? Cuando estos ingresos se califiquen como no renta. Tampoco, ¿cierto? También va a clasificar y va a rebajar los costos en base al artículo 30, va a rebajar los gastos en base al artículo 31. Les recomiendo leer el artículo 31 ya que hay bastantes modificaciones respecto a los gastos que ahí se incorporan. Hay algunas modificaciones que dicen relación con qué es lo que se va a entender como un gasto necesario para producir la renta. Por lo tanto, los invito a que lean un poco más en profundidad el artículo 31. El artículo 32, ¿cierto?, es el que define lo que es la corrección monetaria y todas las variaciones, ya sea por tipo de cambio, ¿cierto?, o por IPC. Y el artículo 33, donde se establecen algunos agregados y deducciones especiales a la renta líquida imponible. Eso es lo que es la base imponible estándar, ¿ya?
Estas empresas en régimen general van a estar grabadas con una tasa de impuesto del 27%, ¿cierto? Y sus propietarios van a tributar en base a los retiros que efectivamente realicen de la entidad, ¿cierto? Lo contrario a lo que antes conocíamos como la renta atribuida, ¿ya? Estos retiros sí van a tener una integración parcial de crédito, ¿cierto? Y eso significa que existe un débito en favor del fisco del 35% del impuesto que está utilizando el propietario en favor de los impuestos finales, ¿ya? Esto es el régimen general. Esto es exactamente igual o muy similar en un 99%, ¿cierto?, de lo que era el régimen semi-integrado que conocíamos al 31 de diciembre del 2019. Este régimen general, ¿qué registros empresariales va a tener? Va a tener el RAI, ¿cierto?, las rentas afecta a impuestos, que es el que todos conocemos, el DEDAN, donde vamos a reflejar las diferencias entre la depreciación acelerada y la normal cuando el contribuyente utilice una forma de depreciación distinta a la normal. Vamos a tener el registro de rentas exentas, ¿cierto?, donde vamos a incorporar todos los ingresos con tributación cumplida, los ingresos no rentas, ¿cierto?, y las rentas exentas. Y vamos a tener un saldo acumulado de créditos, ¿cierto?, que es donde se van a controlar los créditos que van llegando a las empresas. Estos créditos se van a clasificar en créditos con derecho de devolución, créditos sin derecho de devolución, créditos que tengan obligación de restitución y créditos que no tengan obligación de restitución. ¿Qué significa esto? Cuando tengo créditos que no tienen obligación de restitución, ¿cierto? Significa que ese crédito, cuando vaya a los impuestos finales, no va a tener ese débito del 35%. La persona va a poder utilizar el 100% del crédito de primera categoría. Cuando tengo créditos con restitución, significa que el contribuyente de impuestos finales va a poder utilizar contra los impuestos finales solamente el 65% del crédito del cual tenga derecho. Todo eso se controla en estos registros empresariales. ¿Cuál es la gracia de este régimen general? En que, al contrario de lo que existía con los regímenes anteriores, que existía una obligatoriedad de llevar los registros empresariales, cuando las empresas o los contribuyentes no generen rentas exentas, no estarán obligados a llevar esos registros, ¿ya? No estarán obligados a llevar estos registros. Por lo tanto, estos contribuyentes se van a gravar en base a los retiros efectivos con la tasa que le corresponda al régimen, debidamente incrementada, como vamos a ver más adelante, y van a poder utilizar y hacer las imputaciones al saldo acumulado de créditos, que sí ese, por eso está con un ticket, es un registro obligatorio, ¿ya? Sin perjuicio de que no es necesario separar las otras tipos de registros en caso de no generar rentas exentas. ¿Qué sucede con los retiros y dividendos del régimen general? Creo que una pregunta me hacían por ahí previo a esta presentación respecto de esta determinación de los créditos. Primero, la entidad va a pagar el impuesto de primera categoría, ¿cierto?, con tasa del 27%. Sus propietarios van a retirar y van a tributar en base incrementada a su impuesto global complementario con el factor que corresponda a la tasa sobre el cual está grabada la empresa. En este caso, la tasa del 27%. Recordemos que el factor se determina dividiendo 27 dividido por 73, que es 100 menos la tasa. ¿Correcto? Va a estar incrementado ese factor y luego el socio o el propietario a nivel de impuestos finales, ¿cierto?, deberá reintegrar el 35% de ese crédito que utilizó contra los impuestos finales. Cuando un contribuyente del régimen general perciba dividendos que provengan de un régimen ProPyme, ¿cierto?, un régimen 14D o un 14A, ¿cierto?, estos dividendos van a ir a registrarse
en la forma en que traigan su tributación a los registros empresariales. Si tienen obligación de restitución, van a ir incorporados en el saldo acumulado de créditos como créditos con obligación de restitución. Si no tienen obligación de restitución, van a ir incorporados al saldo de créditos sin obligación de restitución. Al igual que si tienen o no tienen derecho a devolución. Sin perjuicio de eso, de llevar el control en los registros empresariales, cuando el socio, el propietario, retire, va a tributar igualmente su base incrementada, ¿cierto? En base al factor que le corresponda al régimen, o sea, al 27 dividido por 73, ¿ya? Y al momento de los retiros, aunque sus retiros sean imputados a los saldos acumulados de créditos que no estén con obligación de restitución, al momento de ser retirados, distribuidos, remesados, ¿cierto?, a través de participaciones, y éstas se realicen de un régimen general, ese retiro va a perder, ese crédito va a perder el beneficio de el sin restitución y va a tener que restituirse el débito fiscal del 35% del impuesto de primera categoría. Hay muchos que han reclamado hoy día y le dicen, oye, pucha, el servicio de impuestos internos y eso. La verdad es que el servicio de impuestos internos lo que está haciendo es interpretar la ley y la ley no se hace cargo de definir que los retiros van a permanecer en su calidad. La misma ley se preocupa de darle este tipo de tributación a los retiros. Por lo tanto, el régimen general en sí es un régimen que contamina todas sus rentas, independiente que perciba dividendos de un 14D, los va a controlar con esa naturaleza. Pero cuando el socio los vaya a retirar, los vaya a distribuir, los vaya a remesar o los asigne en participación, estos van a tener la obligación de restitución. El otro régimen es el régimen ProPyme. Este régimen está incorporado en el artículo 14, en la letra D, ¿cierto? Específicamente en el número 3, y tiene las siguientes características. Primero, es un régimen de renta efectiva, ¿cierto? Como lo dije en un principio, no es un régimen. Ninguno de estos regímenes es de renta presunta. Va a tributar por regla general con contabilidad completa. Sin embargo, el contribuyente podrá optar a tener contabilidad simplificada. Independiente de la contabilidad que opte el contribuyente, su tributación se va a efectuar de la misma manera. ¿Cómo va a ser esta forma de tributación? Va a ser simplificada. Tributación simplificada, no contabilidad simplificada, ¿correcto? Contabilidad completa, tributación simplificada. Puede llevar contabilidad simplificada e igualmente tendrá una tributación simplificada. ¿Y qué significa eso? Que voy a determinar mi base imponible de primera categoría de manera simplificada, ¿cierto? O sea que voy a determinar en base a flujos, a ingresos efectivamente percibidos y gastos efectivamente desembolsados, ¿ya? Cuando sean desembolsos efectivos. Hay una excepción respecto de los ingresos, ¿cierto? Ya que los ingresos cuando se provengan de empresas relacionadas, ¿cierto? Estos deberán incorporarse a la base imponible independiente si están percibidos o si están devengados. Estas empresas no van a realizar depreciación, van a tener lo que se llama la depreciación instantánea, ¿cierto? Siempre en base a flujos. Si el contribuyente por alguna razón adquirió ese activo fijo en cuotas, solamente va a poder rebajar en el periodo que correspondan las cuotas efectivamente pagadas por ese activo, ¿ya? Este contribuyente no va a llevar corrección monetaria y sí se encuentra afecto a las normas del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Estas empresas además van a determinar su capital propio tributario en forma simplificada, ¿ya? ¿Qué significa esto?
que no van a determinar el capital propio como lo venimos determinando hasta ahora, ¿cierto? Por el método del activo hasta llegar al capital propio tributario, sino que las empresas van a determinar su capital propio tributario en forma simplificada. ¿Qué significa eso? Que van a partir del capital efectivamente pagado, lo vamos a ver más adelante, van a incorporar las utilidades, los aumentos y distribuciones, ¿cierto? Y es mucho más simple la forma de determinarlo. Estas empresas van a estar grabadas con una tasa del 25% y cuando sus propietarios retiren, distribuyan, ¿cierto? O asignen sus participaciones, estos propietarios van a poder utilizar el 100% del crédito contra los impuestos finales. Respecto de su base imponible, como lo dije, van a tributar con ingresos efectivamente percibidos, con excepción de si provienen de relacionadas del régimen general, que en ese caso van a tributar por aquellos ingresos como rentas devengadas. Estos contribuyentes no van a aplicar corrección monetaria, no aplicarán depreciación, o sea, aplicarán depreciación instantánea y las existencias van a ser un gasto en el periodo de su adquisición. Recordemos que esta es una tributación simplificada. Aplica el crédito por adquisiciones de activos fijos, ¿cierto? Y cuando se use este crédito, ese monto que se utiliza como crédito se va a agregar a la base imponible. Cuando se trate de capitales mobiliarios, estos se van a incorporar el mayor valor cuando se produzca. ¿Qué significa? Que la adquisición del capital mobiliario no va a constituir un gasto en el periodo, ¿cierto? A su vez, como la liquidación de un capital mobiliario o un retiro de un capital mobiliario no va a constituir un ingreso propiamente tal, sino que lo que se va a incorporar en la base imponible de primera categoría va a ser la rentabilidad del capital mobiliario. Los dividendos percibidos no forman parte de la base imponible. El régimen, el capital propio tributario simplificado. A ver, el capital propio tributario simplificado se va a determinar de esta manera. Vamos a tener el capital aportado con sus debidos aumentos, ¿cierto? Le vamos a aumentar los dividendos, retiros o participaciones recibidas. Vamos a aumentar, a incorporar todas las bases imponibles de impuestos de primera categoría acumuladas, ¿cierto? Incluidas la base imponible del ejercicio. Todo lo que estoy mencionando, ¿cierto? Tiene que incorporarse en valor histórico. Le voy a poder descontar las pérdidas tributarias, ¿cierto? Acumuladas, incluidas las del ejercicio, siempre y cuando estas pérdidas provengan de este contribuyente. Recordemos que las pérdidas tributarias, de acuerdo a la última reforma tributaria, ¿cierto? Las pérdidas tributarias son personalísimas, ¿ya? Le voy a descontar las partidas del artículo 21 efectivamente pagadas, ¿cierto? Y vamos a descontar todas las disminuciones de capital que hayan cumplido los requisitos de tal, ¿ya? Los requisitos de las disminuciones de capital los van a encontrar en el artículo 69 del Código Tributario. Y les vamos a descontar los retiros y distribuciones del ejercicio. Todo lo anterior mencionado se va a incorporar y se va a descontar a valor histórico y con eso va a tener usted
el capital propio tributario simplificado. El régimen ProPyme tendrá los siguientes registros empresariales. El DEDAN definitivamente no lo tiene debido a que este contribuyente no realiza depreciación, ¿cierto? El contribuyente deprecia en forma instantánea, ¿cierto? Por lo tanto, no genera DEDAN, no le es aplicable el DEDAN a los contribuyentes pymes. El RAI y el REX estarán obligados a controlarlos en la medida que el contribuyente genere rentas exentas, ¿ya? Ahora bien, existe una disposición que está establecida en la ley, ¿ya? Pero que aún no se ha emitido la resolución del servicio que lo norme, digamos, pero los contribuyentes tendrán la opción de emitir un documento tributario electrónico cuando generen estas rentas exentas. Ahora, ¿qué documento tributario electrónico? Si será una factura exenta, una guía, una boleta, la verdad es que no sabemos. La ley habla de documento tributario electrónico y habla de que el Servicio de Impuestos Internos deberá regularlo mediante una resolución. El servicio deberá emitir cuál es el documento tributario electrónico idóneo para cuando se produzcan estas rentas exentas. ¿Qué es lo que sucede? Que si el contribuyente genera rentas exentas, automáticamente se adquiere la obligatoriedad de llevar el registro empresarial. Pero si el contribuyente por esa renta exenta emite este documento tributario electrónico conforme a la resolución que antes le indiqué, ¿cierto? Que aún no sale del servicio, el contribuyente estará liberado de llevar estos registros. Al igual que en el régimen general, el registro de los créditos, el SAC, ¿cierto? El saldo acumulado de créditos, es una obligación para todo contribuyente sobre la cual no pueden dejar de controlarlo. ¿Qué sucede con los retiros, distribuciones y participaciones que sucedan de un contribuyente ProPyme? Primero, la entidad va a pagar un 25% en carácter de impuesto de primera categoría. Los propietarios van a retirar y van a tributar en base incrementada con el factor que corresponda a su impuesto de primera categoría en que están en el régimen de su empresa. Esto es 25 dividido por 75, por eso el factor es distinto al anterior. Los propietarios a nivel de impuestos finales van a poder usar el 100% del crédito de impuesto de primera categoría. ¿Qué sucede cuando los dividendos, retiros o participaciones que se reciben provienen de un 14A, de un régimen general? En este caso, igualmente los propietarios van a retirar, ¿cierto? Y van a incrementar su base, ¿cierto? Contra el impuesto global complementario. Y en el caso de que los dividendos que perciba contra los que se impute, ¿cierto? El saldo acumulado de créditos contra el cual se impute, tenga derecho, o sea sin obligación de restitución, este va a tener el 100% de derecho a crédito. Si por el contrario se va a imputar al saldo acumulado de créditos contra los créditos que tienen obligación de restitución, este deberá mantener su obligación de restitución y el contribuyente va a tener que restituir el 35% sobre ese crédito que imputó en el SAC, ¿ya? La ley se preocupa específicamente de asignar este tratamiento. El ProPyme transparente, ¿ya? O el régimen de transparencia de las pymes.
Este es un régimen que está establecido en el artículo 14, en la letra D, pero ya en el número 8, ¿cierto? Es un régimen que tributa en renta efectiva, ¿cierto? Tributa por regla general con contabilidad simplificada. Tiene la opción de tributar en contabilidad completa, ¿ya? Sin perjuicio de eso, su tributación es exactamente la misma. Su base imponible se determina en forma simplificada en base a flujos, al igual que el PROPYME general, con un par de diferencias. Este contribuyente no va a determinar capital propio tributario, ¿ya? Solo va a determinar su capital propio tributario en forma simplificada cuando sus ingresos superen las 50.000 unidades de fomento. Este contribuyente no paga impuestos de primera categoría a ningún evento, ¿cierto? Y sus propietarios van a pagar directamente los impuestos finales en razón de su participación en el capital sobre la base imponible que determine la empresa. Esta empresa, bajo ningún evento, bajo ninguna circunstancia, va a pagar impuesto de primera categoría. ¿Cómo va a determinar la base imponible? Primero, sus ingresos los va a considerar percibidos, ¿cierto? Excepto si provienen de empresas relacionadas que tributen en el régimen general. Este contribuyente no aplicará corrección monetaria, este contribuyente aplicará depreciación instantánea, sus existencias serán gastos en el periodo de su adquisición, las pérdidas acumuladas las podrá imputar siempre y cuando provengan del régimen, ¿cierto? Podrá aplicar el castigo por incobrabilidades, ¿cierto? Y sus dividendos percibidos, en este caso, sí formarán parte de la base debidamente incrementados. Para este contribuyente no aplican las reglas del artículo 21. ¿Ya? Este contribuyente no tiene gastos rechazados, ni del inciso primero ni del inciso tercero. Este régimen PROPYME transparente, ¿cierto? Como ya lo dije, no paga impuestos de primera categoría, ¿cierto? Y a los propietarios se le va a asignar la base en proporción a su participación en el capital. Por lo tanto, también se le va a asignar los créditos que pudiese tener derecho la entidad. Sin embargo, solo podrán asignarse 3 tipos de crédito. El crédito por impuesto de primera categoría percibido con y sin restitución, los PPM pagados por la entidad que ponga a disposición de los socios y el crédito por adquisiciones de activo fijo con un tope, ¿cierto?, del 25% de la base imponible, ¿ya? Que es el tope que tienen los créditos por activo fijo. Los créditos, como lo dije antes, se van a asignar en la misma proporción del capital, al igual como se asigna la base imponible. También tenemos los regímenes de renta presunta, ¿cierto? Los cuales están incorporados en el artículo 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, rentas presuntas agrícolas, rentas presuntas de transporte, ya sea de pasajeros o de carretera, y rentas presuntas del rubro de la minería. Para cada una de estas, el capital efectivo de las empresas al momento de ingresar al régimen va a ser, en el caso de las agrícolas, de 18.000 UF, de transporte de 10.000 UF, de minería de 34.000 UF. Estas empresas
no podrán tener ventas anuales superiores a 9.000 UF en el caso de las agrícolas, 5.000 en el caso de los transportes y 17.000 en el caso de la minería. ¿Ya? Recordemos que para determinar estas ventas, estos ingresos, aplican las normas de relación establecidas en el artículo 34. ¿Cuál va a ser, cómo van a tributar estos contribuyentes? Cuando se trate de rentas presuntas agrícolas, van a tributar con el 10% del avalúo fiscal del predio con el valor que tenga el 1 de enero del año en que vayan a tributar. En caso del transporte, van a tributar con el 10% del valor corriente en plaza del vehículo, ¿cierto? Que es, curiosamente, el determinado al 1 de enero del año 2020, o sea, el que determina el Servicio de Impuestos Internos para efecto de la tasación de la tasación para efecto del permiso de circulación. Y respecto a la minería, va a depender mucho, ¿cierto?, la renta presunta del promedio de la libra de cobre, ¿cierto?, en centavos de dólar. Y ahí existe una tabla que va hasta los 407.6 centavos de dólar por libra, ¿cierto? Y en ese caso, dependiendo cómo se trance, van a tener su porcentaje de ventas que fluctúa entre el 4 y el 20%. Estos contribuyentes, ¿cierto?, ¿quiénes se pueden acoger a los regímenes de renta presunta? Solo se van a poder acoger los empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las comunidades, las cooperativas, las sociedades de personas y las sociedades por acciones, ¿ya? No se van a poder incorporar a estas ni las sociedades anónimas abiertas ni las cerradas. Y los ya mencionados se van a poder incorporar a un régimen de renta presunta siempre y cuando sus propietarios sean solo personas naturales, ¿ya? Para efecto de la computación de ingresos no se consideran las enajenaciones de activo fijo. Para efecto de la determinación de las unidades de fomento, se va a determinar la última unidad de fomento de cada mes, reajustados por IPC. Y se van a computar los ingresos de las empresas relacionadas, ¿cierto? Porque se les aplica a ellos las normas de relación del Código Tributario. Respecto a la pregunta que me están haciendo, voy a aprovechar de comentarla, las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades de personas. Cuando dije las empresas que pueden acogerse, dije empresas individuales, EIRL, comunidades cooperativas, sociedades de personas. Dentro de las sociedades de personas están las sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? La diferencia entre una sociedad de personas, la diferencia generalmente entre una limitada y una SA, es que las limitadas son sociedades de personas y las SA son sociedades de capital, ¿ya? Aclaro esa diferencia por si a alguno le quedó esa duda. Recuerden que la renta presunta se puede establecer por la actividad propiamente tal, ¿ya? La renta presunta, un contribuyente perfectamente puede tributar en renta presunta por su predio agrícola, por ejemplo, y en renta efectiva por sus otras actividades, ¿ya? Este régimen es un régimen que grava la tenencia, básicamente, de un bien. Las SPA se consideran como SPA, deberían considerarse como sociedades de capital, pero tributariamente siempre se les ha dado el mismo tratamiento a las SPA que a las sociedades de personas, ¿ya? Porque tienen una administración híbrida entre lo que es la ley de sociedades anónimas y el estatuto que las fija, ¿ya? Tienen un tratamiento híbrido, pero tributariamente siempre a la SPA se le ha dado el beneficio y tratamiento, de las mismas sociedades de personas.
Aquellos que van a tributar en base a renta presunta deberán dar aviso al Servicio de Impuestos Internos siempre entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que se incorporan al régimen. Estos requisitos que les estoy mencionando son requisitos que están establecidos en la ley de la renta, ¿ok? La ley de la renta vigente. Hagamos un comparativo de los regímenes. Este es un cuadro comparativo para los que veo que hay varias preguntas que dicen en relación con si se va a enviar el PPT. La verdad es que si usted se inscribió en el link de inscripción, le va a llegar el correo con el PPT a todos los asistentes una vez terminado la charla, y a su vez también se va a compartir a través de las redes sociales el link para que puedan acceder a la grabación de esta charla, ¿ya? Por si alguien ha llegado atrasado, ¿cierto? O le interesaría poder repasar algún punto, va a poder verificar la grabación posteriormente. Tenemos un resumen de los regímenes. Vamos a tener el régimen general, el régimen ProPyme y el régimen ProPyme transparente. Todos son regímenes que tributan en base a renta efectiva. Como lo dije, la renta efectiva es lo contrario a renta presunta, que ya vimos cómo tributaba. La contabilidad de estos contribuyentes siempre va a ser completa en caso del régimen general. En caso del régimen ProPyme, por defecto va a ser completa, a menos que el contribuyente escoja llevar la contabilidad simplificada. Como lo dije anteriormente, independiente si el contribuyente escoja contabilidad completa o contabilidad simplificada, ¿cierto? La tributación no va a cambiar. Por el contrario, el régimen ProPyme transparente, ¿cierto? Por contabilidad por defecto va a ser simplificada y va a tener la opción de llevar contabilidad completa. El capital efectivo, ¿cierto? Para las empresas en cuanto a los requisitos, ¿cierto? Cuando pongo no aplica en respecto del régimen general, lo señalo porque efectivamente no le aplican ningún requisito porque es el régimen general, el régimen por defecto, digamos. Ahora bien, cuando voy a escoger un régimen ProPyme, mi capital efectivo al momento del inicio de actividades no puede superar las 85.000 UF. El promedio de ingreso de los últimos 3 años no puede ser superior a 75.000 UF. Ya vamos a ver en la siguiente lámina los requisitos particulares de cada uno con mayor detalle y con la sutileza de cada uno. Los ingresos por rentas de bienes raíces no agrícolas, ¿cierto? Por capitales mobiliarios y por participaciones, retiros o distribuciones percibidas, ¿cierto? No podrán superar un 35% de los ingresos brutos. Y respecto de la calidad de sus propietarios, para el régimen ProPyme es indiferente, y para el régimen ProPyme transparente, sus propietarios deben ser contribuyentes de los impuestos finales. Respecto a la tributación de la empresa, el régimen general va a tributar en base imponible completa, ¿cierto? La regla general, y ambos regímenes ProPyme con su base imponible en la forma simplificada que repasamos anteriormente. Respecto a la tasa de impuestos de primera categoría que les aplica, el régimen general es de un 27% y el régimen ProPyme es de un 25%. Respecto del ProPyme transparente, no aplica tasa de impuestos de primera categoría por las razones antes explicadas, debido a que ese régimen no se va a tributar bajo ningún aspecto con impuestos de primera categoría. Los gastos rechazados del artículo 21 van a aplicar en el régimen general, en el régimen ProPyme, y no tendrán incidencia en el régimen ProPyme transparente. Respecto de los créditos contra el impuesto de primera categoría, en el régimen general van a aplicar todos estos, y respecto al régimen ProPyme solo aplica el crédito por el activo fijo. Respecto del ProPyme transparente,
contra impuestos de primera categoría no aplican créditos debido a que este contribuyente no paga impuestos de primera categoría. El capital propio tributario se va a determinar en forma completa y general en base al régimen general, se va a determinar en forma simplificada en el régimen ProPyme y se va a determinar, no se va a determinar en el ProPyme transparente a menos que el contribuyente tenga ingresos superiores a 50.000 UF. En ese caso deberá determinar su capital propio tributario en forma simplificada. El beneficio de la reinversión de utilidades, ¿cierto? Recordemos que el beneficio de la reinversión de utilidades es lo que antes conocíamos como el artículo 14 ter letra C, ¿cierto? Que permitía a los contribuyentes rebajar hasta el 50% de la base imponible de primera categoría, descontados los retiros y distribuciones efectivas, ¿cierto? Con un tope de 5.000 UF. En este caso, ¿cierto? Ese beneficio se mantiene y en cuanto al régimen general aplica el beneficio de la reinversión, en cuanto al régimen ProPyme aplica el beneficio de reinversión y en cuanto al régimen ProPyme transparente no aplica el beneficio de reinversión. Los PPM, el régimen general, como su palabra lo dice, va a ser la regla general, un mínimo de un 1%, ¿cierto? Y en base a los resultados tributarios que va teniendo la empresa, la tasa se debe recalcular en abril de cada año. El régimen ProPyme tiene una tasa de un 0,25 sobre los ingresos brutos y esta tasa va a subir al 0,5 en caso que sus ingresos superen las 50.000 UF. En el caso del ProPyme transparente, la tasa va a ser de un 0,2, ¿cierto? Y de un 0,5 en caso de que los contribuyentes superen las 50.000 UFs. Tributación de los propietarios. Su base imponible de los propietarios en el régimen general va a ser en base a retiros efectivos con base incrementada. En el ProPyme la misma base, ¿cierto? Y en el ProPyme transparente la base imponible de los propietarios va a ser la que le corresponda sobre la base imponible determinada de la empresa y el capital en que participen en esta empresa. ¿Qué tasa del impuesto de lugar complementario le corresponde? La tasa según tabla con un máximo del 40% a todos los propietarios, ¿cierto? ¿Qué tasa de impuesto adicional? La tasa única del 35%. ¿Qué créditos de impuestos de primera categoría contra los impuestos finales proceden? En este caso, procede el crédito por impuestos de primera categoría para el régimen general y para el régimen ProPyme, ¿cierto? Respecto del ProPyme transparente no aplica porque la empresa no paga impuestos de primera categoría. El débito por restitución, ¿cierto? Va a aplicar solamente en el caso de los propietarios del régimen general, respecto de los otros dos no aplica. Y el crédito especial por distribuciones en el tramo que supera las 310 UTM, que equivale al 5%, aplica tanto para el régimen general como para el régimen ProPyme. Créditos contra impuestos finales respecto de las distribuciones, ¿cierto? Y sus aplicaciones, todos los aplicables en caso del régimen general, todos los aplicables en régimen, de acuerdo al régimen ProPyme, pero respecto del régimen ProPyme transparente, solo va a aplicar, como lo dije anteriormente, el crédito por activo fijo y el crédito por impuesto de primera categoría. Respecto a los requisitos, como lo dije someramente anteriormente, el régimen general no tiene requisitos por ser régimen general. El régimen ProPyme tiene que tener el contribuyente un promedio de ingresos de los últimos 3 años inferior a 75.000 UFs. Con todo, ningún año puede ser superior a 85.000 UFs. ¿Ya? Cuando el contribuyente inicia sus actividades, su capital efectivo no puede ser superior
a 85.000 UFs. Recordemos que para determinar sus ingresos deben aplicar las normas de relación que están establecidas en el Código Tributario. ¿Ya? En el Código Tributario, artículo 8, número 17. ¿Ya? Y respecto de los ingresos del controlador y las controladas, ¿ya? Estas definiciones están en el Código Tributario. Y respecto a todas las empresas que se encuentren bajo un controlador común, se sumarán el 100% de los ingresos para efecto de determinación de este tope. ¿Ya? Y cuando se traten de empresas relacionadas, ¿cierto? Directa o indirectamente, y que tengan más del 10% de participación. Y cuando se trate de un gestor de cuentas en participación con más del 10% de participación en la asociación, ¿cierto? Van a sumar el porcentaje de los ingresos que les corresponda. O sea, si usted tiene una relacionada en la cual tiene un 20% de participación, usted va a sumar el 20% de esa empresa relacionada. Ahora, si usted tiene el control de esa empresa relacionada, va a sumar el 100% de los ingresos de esa empresa. ¿Se entiende la diferencia entre control y relacionada? ¿Ya? Esas diferencias las pueden encontrar en el Código Tributario y la pueden complementar con el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas. También las rentas por bienes raíces, por rentas de bienes raíces, excluidos los bienes raíces agrícolas, las rentas por capitales mobiliarios y las rentas por retiros, distribuciones o participaciones no podrán superar el 35% de los ingresos brutos. Cumpliendo todos estos requisitos, el contribuyente al iniciar actividades o, en su defecto, ahora cuando tienen que escoger el régimen al 31 de julio, podrá ingresar al régimen ProPyme general, que es el artículo 14D 3, ¿ya? Respecto de aquellos contribuyentes que inician actividades, cumplen los requisitos de ser ProPyme, pero el contribuyente decide igualmente ingresar al régimen general. Esta es una norma que te trae de vuelta al régimen ProPyme. Supongamos que el contribuyente ingresó al régimen general, cumpliendo los requisitos de ser ProPyme. Y el contribuyente al término del primer ejercicio comercial, sus ingresos no superaron las 1000 UF, este contribuyente automáticamente va a dejar de ser régimen general y se incorporará al régimen ProPyme. Es el único momento en que existe un régimen obligado, ¿ya? En cuanto en que obligadamente se pueden ir al régimen ProPyme general, ¿ya? En todos los demás casos, el régimen ProPyme general es una opción. Usted cumpliendo los requisitos y queriendo ingresar al régimen, lo puede hacer. Ahora bien, respecto del régimen ProPyme transparente, el contribuyente debe cumplir exactamente los mismos requisitos del régimen ProPyme general, pero además sus propietarios deben ser contribuyentes de impuestos finales. Esto es, contribuyentes del impuesto global complementario o el impuesto adicional, según corresponda. ¿Qué sucede con respecto a la permanencia de los regímenes? Me han preguntado bastante respecto de esto. Si, primero, no tengo obligación de permanecer en un régimen, ¿ya? Ninguna cantidad determinada de años, por mínima que sea. No tengo obligación de permanecer una X cantidad de tiempo en el régimen ProPyme, no tengo obligación de permanecer en el transparente durante cierto tiempo, ¿cierto? Menos con el régimen general, si es un régimen general por defecto. El único que tiene requisitos
es que en el régimen ProPyme, ¿ya? Transparente, cuando yo salgo del régimen después de haber estado en él, yo no puedo volver al régimen sino hasta después de 5 años. Esa es una norma de exclusión, la única que existe. Y la otra norma, la voy a repetir, ¿cierto? En caso de que uno vuelve, es que cuando yo cumplo los requisitos de ser régimen ProPyme, y esto en el caso del inicio de actividades, cumpliendo los requisitos de haber sido ProPyme, me incorporé en el régimen general, y mis ingresos del primer año no superaron las 1000 UF, automáticamente dejo de ser régimen general y paso a ser ProPyme 14D3. Son las únicas dos condiciones. Una es el caso en que vuelves, ¿cierto? Que llegas, te incorporas a un régimen ProPyme general, y en la otra norma excepcional es que cuando yo dejo de ser transparente, no puedo volver a ser transparente sino hasta después de 5 años, ¿ya? Pero respecto a lo otro, si yo puedo incorporarme del general al ProPyme, del ProPyme al general y cambiarme un año para un lado y un año para el otro, lo puedo hacer, no existe ninguna norma que me lo prohíba. Usted hasta el 31 de julio debe escoger el régimen tributario que va a realizar, ¿ya? La ley no se hace cargo si es que usted puede o no cambiar la elección antes del plazo, ¿ya? No, la ley no se hace cargo de eso, ¿ya? Pero, pero sí en los otros casos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como les dije, me puedo cambiar voluntariamente de un régimen a otro. Obviamente, si me encuentro en un régimen y dejo de cumplir los requisitos, lo único que me queda es volver al régimen general, ¿ya? Porque si no cumplo los requisitos del ProPyme, tampoco voy a cumplir los del ProPyme transparente porque son los mismos, ¿ya? Por lo tanto, por obligación voy a quedar en el régimen general si dejo de cumplir los requisitos. Ahora, si estoy en transparente y mis propietarios dejan de ser contribuyentes de los impuestos finales, entonces voy a poder incorporarme ya sea al régimen general o al régimen del ProPyme general, siempre y cuando dé aviso en la oportunidad correspondiente al servicio. Si ustedes no ejercen la opción al 31 de julio, existen dos opciones. Primero, si ustedes cumplen los requisitos de ser un régimen ProPyme, automáticamente van a quedar incorporados en ese régimen, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos hoy día ya les está indicando cuál es el régimen que van a quedar si es que nada dicen hasta el 31 de julio, ¿ya? Aquellos contribuyentes que estén en el 14 ter, que en el antiguo 14 ter letra A, ¿cierto? 14 ter letra A vigente al 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? O sea, el régimen simplificado, esos contribuyentes van a quedar automáticamente incorporados en el régimen ProPyme transparente, ¿ya? Y los que no cumplen los requisitos para ser ProPyme van a quedar incorporados en el régimen general. Y si no cumplen los requisitos, aunque antes del 31 de julio quieran quedar en otro régimen, no lo van a poder hacer porque no cumplen los requisitos. Esto también me lo preguntaron harto. ¿Qué sucede al ingresar a cada régimen? ¿Ya? Al ingresar a cada régimen,
vamos a ver, si ingreso al régimen general, primero vamos a ver el régimen general y después vamos a ver los otros regímenes. Si me incorporo al régimen general y antes era renta atribuida, mis registros RAP y REX, rentas atribuidas, ¿cierto? Y rentas exentas, pasan a ser parte del registro REX. Respecto al RAP que pasa al REX, se salta el orden de imputación y tiene primera preferencia respecto de los retiros que se hagan, retiros o distribuciones que se hagan dentro del régimen general, ¿ya? Esto significa que los retiros que se hagan del régimen general cuando hayan venido de un renta atribuida, ¿cierto? Va a agotar primero ese saldo RAP que venía de antes y después va a pasar el orden de imputación general, que lo vamos a ver más adelante. El DEDAN y el SAC se mantienen exactamente igual. Y estas empresas van a tener que determinar un RAI. Y el RAI se va a determinar con el capital propio menos el saldo RAP y REX al 31 de diciembre del 2019. El régimen semi-integrado, ¿cierto? Es un régimen que es exactamente igual al régimen general, por lo tanto, sus registros no tienen modificaciones respecto del régimen general. Y si usted venía de un 14 ter letra A y se incorporó en el régimen general, va a tener que realizar un inventario de activos y pasivos a valor tributario. Los activos que se hayan llevado a gasto se van a registrar a un peso. A ese valor le va a restar el capital aportado, ¿cierto? Considerando sus aumentos y disminuciones, y ese saldo va a constituir el saldo REX. Recordemos que el 14 ter viene con tributación en el mismo ejercicio, por lo tanto, cualquier diferencia financiero-tributaria que se produzca respecto de su inventario va a formar parte de las rentas exentas. Respecto a si me incorporo a un régimen ProPyme, esto ya está en una circular en consulta, así que esto ya no es materia de ley, sino que ya es materia propia de la interpretación que ha hecho el servicio de la ley. Ahora bien, esta interpretación no está lejos de la norma tampoco. El servicio nunca ha excedido esas facultades que exceden la ley, digamos. Si yo vengo de un renta atribuida, el RAP y el REX van a formar parte igual al REX. El tratamiento es exactamente el mismo. Y el RAP sigue teniendo su preferencia respecto a la imputación. El DEDAN y el SAC se mantienen exactamente igual y el RAI se va a determinar como el CPT menos el saldo, el capital propio tributario, ¿cierto? Menos el saldo RAP, REX y el capital al 31 de diciembre del 2019. El Fondo de Utilidades Reinvertidas va a mantener su suspensión de tributación hasta el término de giro o hasta su enajenación, ¿cierto? O hasta que éste se incorpore a un ProPyme transparente o a un renta presunta, porque en ese caso se van a entender, el FUR se va a entender retirado, solo en el caso de incorporarse a un 14 de 8. Si es un régimen semi-integrado, 14B, del régimen al 31 de diciembre, que se va a incorporar al régimen ProPyme, su registro no va a tener modificaciones, se va a incorporar tal cual, ¿cierto? Y el FUR va a mantener su suspensión, al igual que en el régimen anterior, hasta el término de giro, su enajenación o su incorporarse a un régimen presunto o simplificado. Y si usted era 14 ter letra A,
y se va a incorporar en el régimen ProPyme, va a realizar el mismo inventario, menos el capital aportado, y ese resultado lo va a incorporar al REX. ¿Ya? Si decido entrar en un régimen ProPyme transparente y antes era renta atribuida, voy a determinar un capital propio, le voy a restar los saldos que tenga en el registro RAP, en el registro REX y el capital al 31 de diciembre del 2019, y eso va a constituir un ingreso diferido, el cual podré prorratear hasta 10 años. Por otro lado, el fondo de utilidades reinvertidas que se mantenga en este régimen se va a entender retirado con el solo hecho de haberse incorporado en el régimen ProPyme transparente. El régimen, si viene de un régimen semi-integrado y pasa a un ProPyme transparente, el RAI determinado el 31 de diciembre del 2019 se va a considerar un ingreso diferido hasta 10 años. Y el FUR se va a entender retirado al momento de incorporación al régimen. Si es un contribuyente que proviene de un 14 ter letra A y incorpora a un régimen ProPyme transparente, este contribuyente no tiene ningún cambio y ningún efecto tributario. Recuérdenme, por si no lo digo, hay una norma de excepción respecto del ingreso diferido que sucedió en la reforma del 2014. Hay un artículo transitorio bastante interesante que les voy a dar el dato más adelante por si ustedes tienen algún contribuyente con esas características. Si se me olvida por alguna razón, pregúntenme, ¿ya? Yo lo quiero decir al final para no contaminar el efecto de los regímenes tributarios. El orden de imputación. Por régimen general, ¿ya? De hecho, el régimen general es el único que tiene orden de imputación, ¿ya? Y el régimen ProPyme va a tener orden de imputación en la medida de que tenga los registros. Y cuando esto así suceda, el régimen, las imputaciones del régimen ProPyme se remite a la imputación del régimen general, por lo tanto, este es el orden de imputación por excelencia. ¿Ya? Respecto de los retiros, distribuciones y participaciones. En primer lugar, se van a imputar a las rentas exentas que provengan del RAP, ¿ya? Por incorporación del régimen. En primer lugar, ¿ya? Ya voy a llegar al STUT. Luego, eso en el caso de existir. Luego se va a imputar al RAI, luego al DEDAN, luego al REX, y dentro del REX se va a incorporar primero a las rentas con tributación cumplida, luego a las rentas exentas y finalmente a los ingresos no renta. Si aún quedaran retiros, distribuciones y participaciones por imputar, estas se van a imputar a utilidades de balance que no estén formando parte de las utilidades tributarias, ¿ya? Si agotadas estas aún quedan retiros, distribuciones y participaciones, estas se van a imputar al capital pagado. Pero se van a imputar al capital pagado solo hasta el porcentaje de participación del socio o accionista del cual se están haciendo las imputaciones, ¿ya? Y si resultaran imputadas a este capital pagado, ¿cierto? El contribuyente podrá utilizar
el, el beneficio de no renta establecido en el artículo 17 para las devoluciones de capital, siempre y cuando cumpla los requisitos del artículo 69, ¿cierto?, para esta disminución de capital. En caso contrario, se va a imputar de igual forma, pero no va a gozar del beneficio del artículo 17. Y si aún quedan retiros, distribuciones y participaciones pendientes por imputar, estos se van a gravar con los impuestos finales sin crédito por concepto de impuesto de primera categoría. A menos que el contribuyente decida pagar el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. ¿Ya? Respecto de aquellas entidades que se acogieron al impuesto sustitutivo del FUT, estas tienen preferencia respecto a su imputación. Esto significa que no existe un orden respecto de ellas. Si el contribuyente quiere imputarlas a los saldos acogidos a impuesto sustitutivo, lo puede hacer en cualquier momento, en la proporción que él quiera, ¿ya? Y va a tener preferencia indistinta. Si el contribuyente quiere imputarlo al sustitutivo, lo va a poder hacer en el ejercicio que quiera, ¿ya? Esto es la regla de imputación. Los créditos. ¿Cuáles créditos son los que vamos a llevar primero y cuáles son los que vamos a llevar después? Primero, voy a agotar los créditos sin obligación de restitución y que no tengan derecho a devolución, ¿ya? Que se generaron desde el 1 de enero del 2017. Luego, me voy a llevar los créditos sin obligación de restitución y con derecho a devolución, ¿ya? Generados desde el 1 de enero del 2017. Primero me estoy llevando los créditos de los regímenes generados en la reforma del 2014, ¿ok? Ese es el cohorte de la imputación de los créditos. Luego me voy a llevar los créditos con obligación de restitución y sin derecho a devolución, ¿ya? Generados desde el 1 de enero del 2017. Y finalmente me voy a llevar los créditos con obligación de restitución y con derecho a devolución que se generaron desde el 1 de enero del 2017. Agotados todos estos créditos, me voy a llevar los créditos de impuestos de primera categoría y créditos por impuestos pagados en el exterior sin derecho a devolución generados antes del 31 de diciembre del 2016, ¿cierto? Los que registramos en el SAC proveniente del STUP. Y por último, los créditos por impuestos de primera categoría e impuestos pagados en el exterior con derecho a devolución generados antes del 31 de diciembre del 2016. Ese es el orden de imputación de los retiros, distribuciones y participaciones y los orden de asignación de los créditos contra impuestos finales que deberán dar a los retiros, dividendos y participaciones. La norma también establece un impuesto sustitutivo al FUT. Este impuesto sustitutivo se puede ejercer en el año 2020, en el año 2021 o en el año 2022 según corresponda. Por las rentas acumuladas al 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? Voy a poder pagar el impuesto sustitutivo hasta el último día hábil bancario del 2020. Por aquellas rentas que permanezcan acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿cierto? Voy a pagar el sustitutivo hasta el último día hábil bancario del 2021.
Recordemos que estas son rentas acumuladas del FUT, ¿ya? Y por las rentas acumuladas del FUT que permanezcan vigentes al 31 de diciembre del 2021, voy a poder pagar el sustitutivo hasta el último día hábil bancario del año 2022. Respecto a los fondos de utilidades reinvertidas, ¿cierto? Es un procedimiento único, ¿ya? Y que voy a poder pagar en el 2020, 2021 y 2022 por las rentas que acumulé al 2019, 2020, 2029, 2021 según corresponda, ¿ya? Solamente hay un procedimiento distinto para determinar el impuesto sustitutivo del FUT respecto de las rentas que se acumulen hasta las rentas que provienen de una renta atribuida a un régimen semi-integrado y el impuesto sustitutivo que se paga durante este año 2020. Después de este año, el procedimiento es el mismo para determinar la base imponible del impuesto sustitutivo. ¿Cómo se va a determinar esta base imponible? En el caso del 2020, los que paguen este año, si el régimen anterior es un régimen, era un régimen de renta atribuida, ¿cierto? Va a incorporar como base del impuesto sustitutivo el monto menor entre el saldo FUT y el capital propio tributario menos el RAT, el REX y el capital aportado incorporando las utilidades reinvertidas. El monto menor a ellos va a ser el que va a poder acoger a impuesto sustitutivo. Para esto, el Servicio de Impuestos Internos ya sacó la forma de determinarlo, ¿cierto? Y ya sacó la resolución por la cual modificó el formulario 50, sobre el cual se puede pagar el sustitutivo. Las normas ya están sobre la mesa y ya lo van a poder hacer mediante los formularios 50 respectivos. Si antes era un régimen semi-integrado, su base imponible va a ser la menor entre su saldo FUT y su RAI, determinado el 31 de diciembre del 2019. Luego de pasados estos años, ¿cierto? El 2020, o sea, durante el 2021 y durante el 2022, los regímenes, los contribuyentes podrán generar su base imponible y acoger al sustitutivo el monto menor entre el RAI y el monto menor entre el saldo acumulado de créditos general y el saldo acumulado de créditos del STUT dividido por la tasa efectiva. ¿Ya? Al hacer esa división, ¿cierto? Van a determinar un monto, este monto lo van a comparar con el RAI y el monto menor de ambos es el que se va a afectar con el impuesto sustitutivo, que tendrá una tasa del 30%. Respecto a las reglas especiales, el DEDAN no puede acogerse al sustitutivo. El fondo de utilidades reinvertidas solo puede acogerse respecto del total. No se puede distinguir entre un socio que reinvirtió u otro. Simplemente se acogen como una bolsa y ese beneficio no va a beneficiar a todos los accionistas, no necesariamente al socio que hizo la reinversión. Pueden acogerse totalmente al sustitutivo, ya sea si quiere hacerlo por el lado del FUT o por el lado del FUR, pero va a poder acogerse por el total del saldo o por una parte de él. Y como lo dije anteriormente, el pago se realiza mediante un formulario 50. Recordemos, como lo dije anteriormente, que el beneficio de la reinversión va a permanecer ahí, no tiene un plazo para restituirse, solamente se va a gravar
en el caso de que haya un término de giro o que el contribuyente se incorpore al régimen ProPyme transparente o que el contribuyente se incorpore a un régimen de renta presunta. Esos son los únicos casos en que el FUR se entiende retirado. También existe una oportunidad para regularizar las diferencias patrimoniales. Estas diferencias del capital propio tributario, que sucedan, entre otras cosas, por falta de reconocimiento de anticipos, aplicación incorrecta de corrección monetaria, errores de determinación, procesos de reorganizaciones empresariales, entre otras, ¿cierto? Van a poder pagar un impuesto a sus diferencias patrimoniales para efecto de que los contribuyentes rectifiquen este capital propio tributario y no les genere diferencias en sus declaraciones en los ejercicios posteriores. Y al respecto vamos a distinguir, respecto de las diferencias, cuando son específicas y determinadas, y puedo identificarlas, ¿cierto? Y esta diferencia afecta a la renta líquida imponible del contribuyente, este contribuyente podrá rectificar el año tributario 2020 o el 2021, según corresponda, ¿ya? Esa rectificación, ese mayor impuesto de primera categoría que pague, va directamente a sumarse al SAC, ¿ya? Si la diferencia proviene desde el 2017 en adelante, se va a incorporar con obligación de restitución, ¿ya? Ahora, si la diferencia es negativa, se va a considerar, podrá rectificar el capital propio tributario, podrá rectificar la renta líquida imponible, pero no podrá pedir devolución de este impuesto de primera categoría, sino que se entenderá un impuesto de primera categoría pagado en carácter de voluntario. Si hay diferencia antes del 2017, se entiende que va al SAC sin obligación de restitución. Si la diferencia afecta los impuestos finales, ¿ya? Y la diferencia es positiva, ¿cierto? No, no va a ser necesario rectificar la renta del socio o accionista, sino que esa diferencia se va a gravar con el artículo 21, inciso primero, ¿ya? Ahora, si la diferencia es negativa, ¿ya? O sea que hay un saldo a favor del contribuyente, el contribuyente podrá pedir la devolución conforme a las normas del artículo 126 del Código Tributario, o sea, mediante una petición administrativa en formulario 2117. Ahora bien, si no se pueden determinar el origen de las diferencias, ¿ya? El contribuyente, como no va a poder determinar el origen de las diferencias, no va a saber si esto tiene incidencia en la renta líquida imponible ni en los impuestos finales, entonces podrá pagar por esta diferencia una tasa única del 20%, ¿ya? Las diferencias que se susciten van a ir incorporadas al REX. Solamente en forma neta, antes de incorporarla al REX, van a descontar el impuesto que pagaron, ¿ya? ¿Cómo quedan los registros empresariales? Los registros empresariales quedan de la siguiente manera.
el contribuyente, ¿cierto?, deberá hacer los registros. Entendemos que yo le estoy indicando lo que va a quedar, ¿cierto?, a raíz de que la resolución, la circular que rige los registros empresariales aún no ha salido, ya debería salir una resolución al respecto, y como tal, este registro podría cambiar, ¿cierto? A pesar de que con los registros como vienen, ya no debería tener grandes cambios de lo que yo estoy explicando, ¿ya? Y esto en razón de que no hay mayores registros que registrar. Vamos a seguir teniendo el registro de rentas empresariales, el RAI, el DEDAN, el REX, lo voy a tener siempre como rentas exentas, ingresos no renta y rentas que tienen su tributación cumplida. Y en estas rentas que tienen su tributación cumplida, sí voy a tener las rentas que provienen del RAP y las rentas que provienen del impuesto sustitutivo del FUT. Estas rentas, ¿cierto?, siempre se debe llevar su control. Recordemos que las rentas que provengan del RAP hasta el 31 de diciembre del 2019 son las que primero se imputan. Respecto al SAC, el SAC siempre debe llevarse el control y hacer la separación entre las utilidades, los saldos que se generaron desde el 1 de enero del 2017 y hasta el 31 de diciembre del 2016, toda vez que desde el 1 de enero del 2017 se distinguen entre créditos con sujetos a restitución y créditos no sujetos a restitución. Y dentro de ellos siempre voy a tener créditos sin derecho de devolución y con derecho de devolución. Y también debo llevar en forma separada todos los créditos contra los impuestos finales que provengan por impuestos pagados en el exterior, que se determinan en los artículos 41 y sus letras siguientes A y C, ¿cierto? Y obviamente llevo un control de las utilidades tributables. Y esto como un control tributario, porque recordemos que las utilidades tributables están formando parte de los registros empresariales, ¿ya? Y como lo dije anteriormente, solo van a llevar un control de estos registros aquellos contribuyentes que generan rentas exentas y opten por no emitir el documento tributario electrónico que deberá indicar el servicio mediante una resolución. Ahora, respecto a los tips de cuál es el régimen que más me conviene. Siempre he escuchado decir que las personas preguntan, ¿cuál es el régimen que más me conviene? Primero, respecto de si usted, la figura jurídica sobre la cual está asociado, si es sociedad anónima, si es sociedad de personas, si es comunidad, si es IRL, si es SPA, da exactamente lo mismo, ¿ya? Básicamente los requisitos hoy día están orientados a los ingresos, como lo dije anteriormente, y a la forma en que se tributa. Por lo tanto, hoy día usted lo primero que debe hacer antes de ver si puede elegir es verificar que cumple o no cumple los requisitos. Porque si usted no cumple los requisitos de ser un ProPyme general, usted no tiene más opción que ser, o sea, si bien digo, si usted no cumple los requisitos de ser un ProPyme general, usted no tiene más opción que ser el régimen general, ¿ya? No tiene opción, ¿ya? Ya que los requisitos para el ProPyme son los mismos que el ProPyme transparente. Entonces, si usted no cumple los requisitos de ser ProPyme, no va a poder ser ni ProPyme ni ProPyme transparente, por lo tanto, el único régimen que le queda destinado a usted es el régimen general, ¿ya?
Ahora, supongamos que usted cumple los requisitos para ser ProPyme, ¿ya? Y usted está entre un ProPyme y un régimen general. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que considerar? Va a tener que considerar varias cosas, ¿ya? Primero, siempre va a ser mejor integrar un 100% de los créditos de impuestos de primera categoría contra impuestos finales, ¿cierto? Desde el punto de vista de los flujos de caja del socio. Siempre va a ser mejor integrar el 100% contra los impuestos finales. Y el único contribuyente que integra el 100% contra los impuestos finales es el contribuyente ProPyme general, ¿ya? Ahora, siempre es mejor librarse de controlar rentas en los registros empresariales, de hacer los famosos registros. ¿Quiénes se pueden liberar? Todos, ¿ya? En el caso de que no cumplan, no generen rentas exentas. Siempre se van a poder liberar de llevar los registros empresariales. Ahora, respecto de la contabilidad completa o contabilidad simplificada, no es un inconveniente para ningún régimen. Usted puede llevar contabilidad completa o contabilidad simplificada. Si a usted no le interesa llevar contabilidad completa, no le interesa hacer balance, no se lo va a pedir el banco, no le interesa realizar eso, puede ser un ProPyme o un ProPyme transparente, que el tipo de contabilidad no le va a hacer un distintivo respecto del régimen que usted va a elegir, a menos que usted no cumpla requisitos, ¿cierto? Y está en régimen general, ahí está obligado a llevar contabilidad completa. Siempre es más seguro tributar en base a retiros efectivos, ¿cierto? Los contribuyentes por lo general escapan de la renta atribuida, ¿cierto? Porque de pronto en un ingreso explosivo de sus ingresos podrían ver incrementados explosivamente sus bases del impuesto global complementario. ¿Y quiénes tributan en base a retiros efectivos? Los contribuyentes del régimen general y del régimen ProPyme. Existen beneficios económicos y financieros, ¿cierto?, distintos a los tributarios, que se enfocan en las pymes, medidas gubernamentales, ¿cierto? La gran mayoría de los fondos, digamos, buenos o malos, les pueda gustar o no, ¿cierto? Siempre van a estar enfocados en una primera instancia a las pymes, por lo tanto siempre podría ser un beneficio estar incorporado en el régimen de 14D. Y además, siempre es menos riesgoso efectuar sus determinaciones tributarias en forma simplificada. Hay menos margen de error cuando usted determina su renta líquida en forma simplificada y su capital propio tributario en forma simplificada, ¿ya? Por lo tanto, si usted me dice, hoy día los regímenes que le podrían convenir, ¿cierto? Evidentemente podrían ser los regímenes ProPyme general y ProPyme transparente, ¿ya? Ahora bien, para ser ProPyme transparente, yo creo que usted tendría que analizar la base imponible de los impuestos finales que tienen sus propietarios, ¿cierto? Debido a que recordemos que el ProPyme transparente tiene una tasa de un 0,2%, o sea, una tasa totalmente mínima en lo que es PPM. Por lo tanto, de la base imponible que se asigne a los propietarios, solamente va a poder asignarle como derecho contra los impuestos finales lo que haya acumulado los PPM. Por lo tanto, usted tendría que ver que este proceso, este régimen, ¿cierto?, más beneficia a aquellos contribuyentes que sus impuestos finales se encuentran en las tasas exentas, en los tramos exentos del impuesto global complementario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos contribuyentes no van a estar gravados con ningún impuesto global complementario, por lo tanto su base no se va a ir a gravar, ¿ya? Y va a quedar en con la devolución solamente de los PPM, versus que en el caso
en que llegase a estar grabado, supongamos que con un 4%, probablemente tenga que pagar algo porque los PPM no le vayan a cubrir mucho de lo que tenga que pagar. ¿Se fija? Ahora, eso es totalmente optativo, es una matemática que tienen que hacer en base a su participación, digamos, si es que les conviene o no ser un PROPYME transparente, ¿ya? Y obviamente entre los otros dos regímenes que quedan, si usted cumple los requisitos y puede ser PROPYME general, bueno, puede ser PROPYME general o puede ser régimen general. Y en ese caso, la diferencia que tienen ambos es las determinaciones tributarias, que las rentas líquidas y capital propio son más simplificadas, ¿cierto? Ambos tienen la misma contabilidad, ambos tributan en base a retiro. La diferencia es que uno tributa con tasa del 27 y otro tributa con tasa del 25. Uno tiene que devolver el 35% y el otro no. ¿Ya? Esa es la diferencia que existe en estos casos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de escoger un régimen, hablamos de eso, o sea, no, no hay eh, no hay grandes factores que puedan incidir en su elección, ¿ya? O sea, primero vea si cumple los requisitos. Si cumple los requisitos, analice, ¿ya? Y cuando analice, bueno, vea si le va a convenir uno u otro, pero ya no en base a la carga impositiva, sino que ya va derechamente en base a lo que pueda distribuir. Uno integra el 100%, el otro integra el 65%, ¿cierto? La renta líquida imponible, la base imponible, evidentemente en el caso de las pymes va a ser mucho menor debido a que todas las inversiones de activos fijos, las inversiones de mercadería que en el régimen general quedan en el activo, ¿cierto? Acá van a quedar en el gasto, ¿ya? Entonces, van a, evidentemente, la renta líquida de una versus la otra, una va a ser mucho menor a a la del régimen general. Básicamente, eso es lo que usted tiene que considerar, ¿ya? Ahora, respecto de las tasas de PPM, siempre me han preguntado si pueden pagar tasas más altas los PPM. La verdad es que como tasa de PPM obligatorio no puede pagar una tasa más alta. Ahora usted me va a decir, es que yo lo cambio en el formulario 29 y me deja. Siempre la va a dejar, el formulario siempre le va a dejar, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque estamos en un país donde los impuestos se autodeterminan. Entonces, si usted quiere pagar 1.000, va a pasar al banco, va a pagar los 1.000 y su declaración va a quedar firme. Ahora, si queda observado o no porque no declaró como corresponde, eso ya es otro asunto. Pero de que el sistema lo deje pasar, lo va a dejar pasar siempre, ¿ya? Porque recordemos que estamos en un país de autodeterminación de impuestos. Y además existe una presunción de buena fe, por lo tanto nadie le va a explicar el, el, el efecto, ¿ya? Por lo tanto, lo que se aconseja en el caso de los PPM, que los paguen en el formulario 50 como PPM voluntario. Si usted quiere darle una mayor carga para efecto de los impuestos finales, en el caso que usted ya es un 14 TER o ya es un PROPYME transparente y usted sabe que va a ir a grabar a los socios con mucho impuesto, entonces pague impuestos de primera categoría en carácter de voluntario, para efecto de que pueda amortizar un poco más, ¿ya? Respecto a la restitución, que hablaba del 35%, es lo del régimen semi-integrado. Cuando usted viene con dividendos de un régimen general, usted tiene un crédito. Supongamos que el crédito es 100. Ese crédito va en beneficio de los impuestos finales en los propietarios, ya sea impuesto al complementario o adicional, y va a poder utilizar
solo el 65% del impuesto que pagó la empresa. A eso se refiere el 35%, porque debo restituir el 35%, debo devolverlo al fisco. ¿Ya? Si su controladora es extranjera, no tienes que considerar los ingresos, Jorge, porque son los ingresos de los contribuyentes de acá. ¿Ya? Bueno, así es como llegamos al final de la exposición. Ahora vamos a dar pie a lo que son las preguntas y respuestas, ¿ya? Han hecho hartas preguntas, voy a repasar todas estas preguntas. El- Voy a repasarlas mientras vamos conversando. Al principio les hablaba de esto, lo que es Linked Access. Les explicaba que esto es una asociación de profesionales tributarios y financieros. Habemos de todo, habemos abogados, habemos contadores, habemos ingenieros, ¿cierto? Hay profesiones varias, todos dedicados a lo que es la, el trabajo conjunto del entendimiento de las normas tributarias, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? El, nos hemos propuesto y hemos creado esta asociación gremial. Creo que al principio habían unas preguntas. La asociación gremial está en formación. La asociación gremial, si es que ustedes se quieren asociar más adelante, lo van a poder hacer. Yo creo que públicamente vamos a estar apareciendo distintos exponentes de esta asociación, ¿cierto? Para que, para que puedan para que puedan interiorizarse aún más, vamos a estar capacitando permanentemente a los profesionales que pertenecen a nuestra institución y a los profesionales que no pertenecen a nuestra asociación. La idea de nosotros es crear esta institución que es un término intermedio entre lo que es el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados, ¿cierto? Pretendemos tener una participación bastante activa. Somos una organización totalmente sin fines de lucro. Cada uno de los profesionales que la formamos, cada uno tenemos nuestros trabajos, nuestras trayectorias y totalmente agradecidos e interiorizados del problema actual tributario del país, digamos, y de los profesionales que lo abordan, es que pusimos decidimos hacer esta asociación. Así que los invito a mantenerse más informados respecto de ello. La verdad es que eh, la estamos formando hace muy poquitito. Eh, esta charla gratuita que quisimos dar, ¿cierto? La, la quisimos usar también para que ustedes conozcan lo que es Linked Access, ¿ya? Y en ese sentido, que nos busquen, estamos en LinkedIn, ahí nos pueden encontrar y permanentemente estamos subiendo artículos que hacen nuestros integrantes, ¿cierto? Y ahí pueden ir leyendo, si quieren interesarse en lo que es el DFL2, si quieren interesarse de alguna de las cosas que han ido sucediendo durante este último tiempo. Recordemos que están saliendo las circulares, están saliendo las resoluciones, nosotros interpretamos la ley de una forma y a lo mejor el Servicio de Impuestos Internos la interpreta de una forma distinta, ¿cierto? Y podemos tener una participación más activa en este sentido. Y yo le acabo de dar aquí, incorporar en esta, en esta charla, que a Nelson Valenzuela, que es uno de los fundadores, junto con quien habla, a Giselle, que también es una de las fundadoras, junto con quien habla, y me gustaría que tomaran audio Nelson, Giselle, para hacer una breve presentación, mientras
yo puedo repasar las consultas. Recordemos que después de esta breve presentación vamos a iniciar lo que es el ciclo de consultas y respuestas. Correcto, gracias. Gracias por el entusiasmo que mostraron en el chat a los participantes. La verdad que, como dice Víctor, esto partió hace 2 años con un grupito de WhatsApp con algunos amigos y colegas de distintas profesiones que tenían un interés común que era, en el fondo, desarrollarse en el área de impuestos. Eso ha ido evolucionando, se han ido incorporando cada vez más personas. El WhatsApp, por temas de limitación, estamos siempre los mismos 257 personas, pero hoy día se abrió ya la comunidad en LinkedIn, donde ustedes pueden seguirnos y pueden disfrutar del material que hemos subido hasta ahora. Es poquito, pero vamos a tratar de ir subiendo semana a semana. Y como dice Víctor, hemos formado internamente un mini comité que está a cargo de implementar y poner en práctica la asociación gremial, y la idea es que esta asociación gremial tenga por objetivo capacitar a sus asociados, a personas que estén interesadas también de afuera, poder asesorar también a pymes que no tengan la capacidad de pagar por asesoría, y también interpretar de alguna manera las inquietudes que tengan todos los asesores tributarios y los contadores ante la autoridad fiscal. Son nuestra especie de, nuestros 3 pilares, para no quedar cojo en el fondo, que nos permiten levantar hoy día esta asociación y con muchas ganas de que se sigan uniendo. Giselle. Está ahí sin sonido, Giselle. Activa la... ¿Y ahora? Ahí ya. Sí, se oye bien. Ya, perfecto. Bueno, yo me presento, soy Giselle Chamblas. Con los chicos, como les han comentado, estamos trabajando en una asociación gremial, que esta idea comenzó hace 2 años, gracias a Nelson, y gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hemos podido abarcar a una comunidad mucho más amplia, que ya no está solo centralizada en Santiago, y estamos muy agradecidos de todo el entusiasmo que han presentado. Ahora en LinkedIn estamos viendo las redes sociales, nos han llegado cerca de 30 solicitudes en este ratito, así que sigan contactándonos. Nosotros estamos abiertos a recibir a todas las personas que estén interesadas en colaborar, y por supuesto que toda la ayuda es súper bienvenida. Y por ahora estamos en un grupito de WhatsApp cerrado, no tenemos cupos, pero la mejor manera de contactarnos es el LinkedIn, y sigamos con estas charlas que han estado haciendo los chicos. Estamos dispuestos para ayudarlos en todo, y vamos a ser grandes. Con la ayuda de todos ustedes vamos a ser muy, muy buenos. Así que muchas gracias. Gracias, Giselle. Bueno, gracias, Giselle, gracias, Nelson. Un poco quería dejar el espacio para que pudieran presentarse. Ya conocen y van a seguir escuchando de lo que es Linked Access, porque vamos a tener una presencia bastante activa en lo que son los medios de redes sociales y en lo que son los medios escritos de publicidad y noticias. Así que, y esperamos con esto, la idea es ser un aporte, ¿cierto? Y que incorpore a la facilitación tanto de los profesionales de la tributación privados como los profesionales públicos. Recordemos que una claridad en un sistema tributario nos beneficia a todos, beneficia a los contribuyentes para declarar y beneficia a la administración tributaria para fiscalizar. ¿Ya? Y en ese sentido, muchas gracias, chiquillos.